Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy Ismael Martínez Bonilla de la carrera en Ingeniería en Sistemas. Voy a presentarles el tema sobre variables eléctricas. Bueno, antes de proporcionar algunos ejemplos y hablar sobre el tema principal, vale la pena retomar algunos conceptos, como lo que es la tensión eléctrica o voltaje, que es una corriente, perdón, es una medida de la fuerza que impulsa el flujo de una corriente eléctrica en un circuito. Esta se va a identificar con la V, su medida es en voltios, y nos va a indicar cuánta energía tiene cada portador de carga. Ahora vamos a hablar de la resistencia eléctrica. Como su nombre lo dice, una resistencia, es decir, se contrapone, es un obstáculo que se encuentra en una corriente eléctrica al moverse sobre un cable o un conductor. Esta fuerza se va a medir en ohmios y se va a representar con la O de omega, mientras que la intensidad se va a referir a la corriente eléctrica que va a fluir a través de un conductor. Esta la vamos a representar con una A que significa amperios y va a representar esta carga eléctrica que pasa por un punto en un circuito en un periodo determinado. Ahora, ¿por qué revisar estos tres conceptos? Bueno, porque todos estos tres conceptos se van a reunir y van a explicar lo que es la ley de Ohm, que es el tema que veremos a continuación. La ley de Ohm va a establecer, o uno de sus principios es que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, de acuerdo a los tres conceptos que ya revisamos, vamos a permitir calcular el voltaje, la corriente o la resistencia de un circuito. Entonces, como ya revisamos, vamos a identificar que I es igual a V entre R. V es de voltaje y R es de resistencia. Ahora, ¿por qué nos sirve o por qué es importante conocer la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bueno, especialmente en ingeniería en sistemas, nos permite conocer el diseño de componentes eléctricos, no solamente de una computadora, sino también de otros aparatos, cables, resistencias, interruptores y cualquier dispositivo electrónico. Otro punto importante es que garantiza la seguridad de un sistema eléctrico. Esto obviamente puede evitar que se genere calor excesivo y causar daño a los componentes, una explosión, una sobrecarga eléctrica. También al mismo tiempo, y bueno, ya hablando de un entorno más grande, más empresarial, bueno, se va a buscar la eficiencia energética, ya cuando estamos hablando de sistemas de luz muy grandes, para conocer y generar, perdón, conocer y controlar la intensidad del consumo de energía. Y bueno, finalmente, en situaciones de mantenimiento o de diagnóstico, se puede medir la intensidad, que puede ayudar a identificar problemas como cortocircuitos, conexiones sueltas, componentes defectuosos. Esto muy importante, ya que, como todos sabemos, un corto puede generar que los aparatos se descompongan, deje de funcionar por esta intensidad. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de estas tres medidas que acabamos de mencionar? Bueno, aquí yo les proporciono una tabla donde podemos encontrar la propiedad o el concepto que es voltaje, intensidad y resistencia, su unidad de medida, el instrumento por el cual se mide, fuente de medición y la fórmula para calcularlo. Vamos a iniciar con lo que es el voltaje. El voltaje, como vimos, se mide en voltios, que se identifica con una V, y su instrumento de medición es el voltímetro. Este se mide en un punto del circuito o a través de un componente. Este puede provenir de una fuente de energía, como una batería o una toma de corriente. Y bueno, la fórmula para calcular los voltios o el voltaje es I por R, es decir, intensidad por resistencia. Ahora, la intensidad se va a medir en amperios y el instrumento de medición es el amperímetro. Este se va a medir conectándose a una serie en el circuito para medir la corriente que fluye a través del conductor.
Esta intensidad puede provenir del flujo de una corriente en el circuito. Y bueno, ¿cómo la vamos a medir? A través de la fórmula que es I es igual a V entre R, en este caso, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Y finalmente la resistencia, que se va a medir en ohmios y se va a representar con la O de omega. Eh, Su instrumento de medición es el ohmímetro y se va a medir conectando este aparato al componente o el circuito que queremos medir. Esta resistencia puede tener un valor conocido de un componente o un valor calculado en el diseño del circuito. Y se va a calcular por V entre I, es decir, resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos de cómo se utilizan estas fórmulas y cómo se aplican. El primer ejemplo, imaginemos un circuito sencillo de un dispositivo electrónico, como una linterna. Este es alimentado por una batería de 9 voltios. Esta linterna tiene un resistor interno que representa la resistencia del filamento de la bombilla. Queremos calcular la corriente que fluye a través del circuito. Ahora, vamos a guiarnos por la ley de Ohm y vamos a utilizar la fórmula que es I, que es igual a V entre R, donde, recordando, I es la corriente, V es el voltaje, que en este caso son 9 voltios, y R es resistencia. Y el problema nos da la resistencia, más abajo nos dice, la resistencia de la bombilla es de 3 ohmios. Entonces, calculando la corriente y siguiendo la fórmula, tenemos 9 voltios, 3 ohmios y vamos a dividir 9 entre 3, lo que nos da 3 amperes, que es la eh, corriente. Eso significa que este circuito, la corriente es de 3 amperios. Ahora, otro ejemplo. Imaginemos una empresa que utiliza sistemas de iluminación con lámparas fluorescentes. En un área de la empresa hay un circuito de iluminación conectado a una fuente de alimentación de 220 voltios. La resistencia total del circuito, que incluye la resistencia de los cables y los balastos electrónicos de las lámparas, es de 50 ohmios. Usando la ley de Ohm, donde tenemos nuevamente V es igual a I por R, calculemos la corriente que fluye a través del circuito. Nuevamente, la fórmula es I igual a V entre R. Tenemos que V es el voltaje, que son 220 voltios, y la R, que es la resistencia total del circuito, que son 50 ohmios. Y realizando la fórmula, tenemos 220 entre 50 nos da 4.4 amperios. Eso significa que la corriente que va a fluir por el circuito de iluminación es de 4.4 amperios. Y de esta forma se aplica la ley de Ohm y todos los conceptos que les mencioné anteriormente. Estas son las referencias que ocupé para esta presentación y bueno, les agradezco mucho su atención, su participación y nos vemos en la próxima.